Mateo 10, del versículo 16 al 25. Dice así la palabra del Señor. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hemos estado estudiando, ¿verdad?, el Evangelio de Mateo de manera consecutiva y seguimos ahora en este fragmento de este discurso, ¿verdad? Como vimos en el versículo 5, dice así que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y a partir de ese diciendo tenemos pues estos diferentes diálogos, ¿verdad?, que se extiende básicamente hasta el final del capítulo 10. Gracias. Vemos, ¿verdad?, que en el capítulo 11, el versículo 1, que dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Entonces quiere decir que todo el resto del capítulo 10 son las instrucciones que el Señor está dando. Esto para que recordemos de qué forma parte esta sección que hemos leído. El Señor ha llamado a 12, que conocemos, ¿verdad?, como los apóstoles, los 12 apóstoles. Y vimos cómo fueron nombrados y vimos esa diversidad de trasfondos, de características, de personalidades que el Señor convocó. Y ahora hemos visto de los versículos 5 al 15 las primeras instrucciones que eran parte de lo que el Señor daba. Ahora, ¿qué hacemos nosotros viendo estos discursos? Bueno, hemos visto que la primera parte, el Señor, habiéndole dado autoridad a los discípulos de sanar enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar muertos, de echar fuera demonios, como leemos en el versículo 8, les dio instrucciones de lo que debían hacer cuando llegaban a un lugar, ¿verdad? Vimos que si eran bien recibidos, que iba a haber bendición sobre ese hogar y en general sobre esa ciudad. Pero también les anticipó que en algunos lugares no los iban a recibir de buena manera. Y Él les dijo, cuando eso suceda, sacudan el polvo de sus pies. Y el Señor termina con palabras fuertes, ¿verdad? Porque será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella ciudad. Entonces vimos cuán grande responsabilidad tenemos nosotros que hemos escuchado el Evangelio. Nosotros que ahora tenemos las Escrituras. Ciertamente son palabras que podemos nosotros también ver cómo aplican para nuestro tiempo. De nuevo, el discurso, las instrucciones fueron para los discípulos, pero esta advertencia solemne trasciende esas instrucciones. ¿Por qué? Porque, una vez más, precisamente lo que estas ciudades llegaron a escuchar fue acerca de que el Mesías había venido y acerca de su obra. No es lo mismo que nosotros ahora también hemos escuchado. Es un gran gozo, es un privilegio, pero también pone sobre nosotros un aspecto de juicio del cual no somos excusables. Es decir, si estuviéramos delante de la presencia de Dios en este mismo momento, Él nos podría decir, si no hemos creído en el mensaje del Evangelio, si lo hemos menospreciado, que precisamente será más tolerable el castigo para aquellas ciudades que no llegaron a escuchar.
Ahora esas ciudades igualmente serán juzgadas. Sodoma y Gomorra serán juzgadas. O sea, las personas de ahí, en un sentido, ¿verdad?, recibieron el juicio de Dios cuando Dios así lo mandó, como le anunció a Abraham. Pero en un sentido también están a la espera de ese gran día final, ¿verdad?, del juicio de Dios, cuando Él juzgará a todo ser viviente. Bien, el versículo 16, entonces, anticipando que va a haber oposición en las ciudades, les dice lo siguiente: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Jesús en Juan capítulo 10 se llama a sí mismo el buen pastor. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces llama la atención que Jesús está diciendo aquí que los está enviando como ovejas en medio de lobos. ¿Qué pastor estaría enviando a sus ovejas a que estén precisamente en medio del enemigo? Pero vemos aquí que precisamente es el Señor el que está diciendo: yo los envío. O sea, es la voluntad del Señor. Es esto lo que Él está anticipando para sus apóstoles. En todo momento Él está en control. El Señor es el que está enviando a los suyos y les hace ver que van a estar en medio de esas situaciones difíciles, adversas, y por lo tanto les da esta instrucción: que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo creo que de nuevo no hay que tomar mucho tiempo para pensar en la ilustración que el Señor nos da. La serpiente, claramente, lo primero que puede venir a nuestra mente, ¿verdad?, es como asociarla siempre como algo malo, ¿verdad?, por el hecho de precisamente la caída en Edén, ¿verdad?, de que Satanás tentó a Eva. Pero también es una figura de astucia, es decir, en este contexto en el que el Señor lo dice, la serpiente tenía esa fama de ser vista como un animal astuto. Y sin duda, ¿verdad?, cuando uno ve cómo funciona la naturaleza, la manera en que ataca y demás, ¿verdad?, vemos precisamente astucia, ¿verdad?, una manera de ser sorpresiva, que se esconde y demás. Uno no se imagina, ¿verdad?, en qué momento le puede salir una serpiente. Entonces el Señor no está diciendo que sean serpientes, dando a entender que sean malos con las serpientes. No, es la prudencia, como Él mismo está indicando ahí. Eso es lo que está destacando de este animal. Lo mismo con la paloma. Con la paloma la está destacando como un animal manso, ¿verdad?, dócil. Parece, ¿verdad?, como difícil ese balance, ¿verdad?, que el Señor está dando: prudente como serpiente y sencillos como palomas, ¿verdad? ¿Cómo uno responder sabiamente, mansamente? Pero también cómo tener uno la sagacidad de reconocer cuando hay un peligro y no exponerse necesariamente. Un ejemplo es esta mujer llamada Abigail, de la que leemos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, que tenía un esposo que era todo lo contrario a ella, ¿verdad? Nabal, insensato. Y ella era más bien sensata. En esta mujer podemos ver nosotros un ejemplo de estas virtudes estando ahí presentes, porque ella fue prudente. O sea, ella vio que realmente había un peligro. O sea, ella sabía que el mal estaba determinado para la casa de este hombre, pero también actuó sabiamente. ¿Por qué? Porque mandó obviamente el presente para David, y cuando lo fue a buscarle, ¿verdad?, ella se presentó con humildad, ¿verdad? Entonces, como por si tuviéramos que dar un nombre, claramente hay otras figuras bíblicas, pero como nosotros destacamos, en ello lo que vemos es esas virtudes del que es hijo de Dios, pero no es que los vemos a ellos como el modelo a seguir en ese sentido. Nosotros aprendemos de Cristo, en quien precisamente nosotros también vemos esto. Muchas veces, ¿verdad?, quisieron apedrear a nuestro Señor Jesucristo, a quitarle la vida antes de que llegara el momento. Y nosotros vemos cómo el Señor se iba de esas situaciones, cómo pasaba en medio de ellos. Eso es prudencia. No es buscando el peligro por amor al peligro. No es exponerse como mártir por ser mártir.
y también lo vemos como esa paloma, sencillo en sus respuestas, siendo manso y sabio. Y este tema llama la atención porque si hay algo que nos va a ayudar a entender esta porción que hemos leído, es ver Mateo 10 del 16 al 25 siendo cumplido en el libro de los Hechos. Porque es precisamente en el libro de los Hechos donde nosotros vemos a los apóstoles respondiendo con prudencia y con sencillez. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, Herodes mató a Jacobo y arrestó a Pedro. Pedro es librado de la cárcel milagrosamente por un ángel que el Señor envió, como respuesta a las oraciones de la iglesia. ¿Qué es lo que hace Pedro? ¿Alguien sabe? Ahora está esta escena un tanto graciosa que aparece esta joven que abre la puerta y la felicidad deja a Pedro afuera, ¿verdad? Y le dice, mira, que vi a Pedro, no, que no fue Pedro. Bueno, al final Pedro entra. ¿Y qué hace Pedro después? Bueno, vamos a repasarlo. Hechos capítulo 12. Versículo 17. Hechos 12, 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. O sea, ciertamente Pedro sabía que había peligro con Herodes queriendo matarle. O sea, la razón por la que Pedro estaba encarcelado era porque al día siguiente lo iban a ejecutar. Eso es prudencia. O sea, hubiera sido muy necio de Pedro ir y buscar a Herodes. Aquí estoy, Herodes, el que me buscaba, vea cómo el Señor me libró. Eso no es ser sencillo. Eso no es ser prudente. Vemos también cómo más bien en otros momentos ellos llegaron a responder. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Valientes. Entonces, realmente nosotros necesitamos que el Señor nos auxilie a nosotros, aunque sabemos de nuevo que esto fue dicho a los apóstoles, pero que nosotros igual hoy como discípulos del Señor mostremos estas virtudes de esta manera: prudencia y sabiduría, astucia y sencillez. ¿Cuándo es mejor nosotros no exponernos a una situación innecesaria? ¿Cuándo es mejor del todo ni siquiera responder? ¿Cuándo sí es apropiado responder? ¿Y cómo uno responde? Yo les puedo decir que a mí el Señor en ciertas, particularmente en este año, en ciertas circunstancias del trabajo me sigue mostrando cuánto uno necesita saber cómo responder apropiadamente cuando alguien es necio a la hora de hablar, cuando alguien es, podría decir uno, en cierta medida insolente. Pero el Señor nos dice aquí, serán sabios o sencillos, como palomas, y prudentes o astutos como la serpiente. Definitivamente necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, concediéndonos que podamos mostrar ambas virtudes en el momento que deben mostrarse. ¿Y por qué? Bueno, en el caso de nosotros, no porque necesariamente esperemos esto que se les dijo a los discípulos, pero a los discípulos precisamente se les mencionó porque vendrían aquellos que los iban a entregar a los concilios y los azotarían en las sinagogas, dice el versículo 17 y el 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Vemos entonces otra vez cómo esto nos ayuda a entender este pasaje siendo cumplido, estas instrucciones en qué momento se iban a dar. Azotaron a los apóstoles, azotaron a Pablo, sí, él va a decir que varias veces fue azotado. A los discípulos cuando los llegaron a arrestar, también leemos que los golpeaban y los amenazaban. Eran definitivamente entregados. Y definitivamente también ante gobernadores y reyes. En particular destaca a Pablo, ¿verdad?, que hacia el final del libro de Hechos se defendió ante Festo, ante Félix, ante Agripa, ¿verdad?, que eran gobernadores.
Y también vemos nosotros cómo ellos llegaron a responder. El versículo 19 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3, simplemente es para ubicarlos en lo que luego pasa. Hay un cojo, recibe la sanidad, Pedro predica el evangelio, ¿y qué pasa en el capítulo 4? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros eso? Entonces los vemos, ¿verdad? Están ante cierta autoridad, los tienen arrestados, les van a hacer una pregunta. ¿Y cómo responde Pedro? Entonces Pedro dice: lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vemos aquí cómo el Señor cumple lo que les dijo. No se preocupen por lo que vayan a decir, en el momento les será dado. ¿Y por quién? Por el Espíritu Santo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10:20. Entonces, de nuevo, eso es por dar un ejemplo, pero el libro de los Hechos nos muestra varias ocasiones donde los apóstoles o Pablo respondieron siendo llenos del Espíritu Santo, respondieron con valentía en medio de esa adversidad. Este versículo definitivamente no es como algunos han abusado de ello, que es que uno a la hora de exponer no tiene que estudiar, no tiene que dedicarse a entender un pasaje. O sea, es lamentable que haya algún pastor o predicador que pretenda que puede llegar a ponerse a enseñar frente a la congregación y decir lo que el Espíritu me dé en ese momento. O sea, está violentando completamente el contexto del pasaje. Estamos en un contexto de persecución y sobre todo, como he destacado, en unas instrucciones que primeramente iban dirigidas a los discípulos, a los 12 en particular, a los 12 apóstoles. El Señor auxilió a los suyos para que fueran valientes en medio de esa persecución que vendría. Vean cuán terrible se describe que esta iba a ser. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Cómo debemos entender que los harán morir? Bueno, igual que lo que hemos leído ahí arriba, el hermano entregará a la muerte, es decir, padres iban a entregar a sus hijos a las autoridades para que fueran muertos por causa de la fe. Así directamente un ejemplo de un familiar entregando a alguien no leemos nosotros en el libro de los Hechos. Sí vemos, obviamente, como les dije, Jacobo siendo muerto por Herodes, vemos luego, antes de eso vimos a Esteban siendo apedreado, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia. Pero años más adelante, esto iba a pasar también. Por guardar la vida de uno,
Muchos se van a entregar. Yo no soy seguidor del camino, yo no soy seguidor de Jesús, pero este es mi hermano, sí, este es mi padre, sí. O un padre entregando al hijo, diciendo, este es mi hijo, él dice ahora que es cristiano, yo lo entrego. Ciertamente vemos el nivel de persecución, vemos el nivel de oposición que se iba a dar para ver a familias divididas por causa de la fe. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. ¿Sí? Esto fue primero para los discípulos, los 12. Pero no quiere decir que para nosotros no haya aplicación. Vivir como cristiano en un mundo que es enemigo de Cristo tiene consecuencias. A algunos lo que hay que decirles es, vean, yo me preocuparía de esa seguridad que usted dice tener de que es cristiano siendo tan popular entre el mundo. ¿Entre qué? Entre el mundo. Ya. Un creyente popular en el mundo, eso no calza con las advertencias que el Señor Jesucristo da. Cierto. Uno puede llegar a fomentar relaciones, amistades, a las que uno buscará ganar para el Señor. Pero lo cierto del caso es que hay personas que no quieren nada con el Señor y que precisamente porque saben que uno es de Él, tampoco quieren nada con uno. Por eso es que el Señor cierra con esas palabras. Vean, el discípulo no es más que su Señor, ni el siervo. El discípulo no es más que su maestro y el siervo no es más que su Señor. ¿Por qué? Porque precisamente eso fue lo que ocurrió. A Jesucristo no le llegaron a acusar de que era un endemoniado, de que era el diablo, de que era maligno. Vean, si a mí me han dicho, si a mí que soy el maestro y Señor me han acusado de ser Belcebú, ¿cuánto nomás a los hijos? Belcebú, aquí una referencia en un sentido al Baal que uno lee en el Antiguo Testamento, pero que aquí lo entendemos como Satanás, como el diablo. No, es que por Belcebú echa fuera a los demonios. Y lo veremos más adelante en Mateo capítulo 12, cómo esa blasfemia se va a volver a repetir. Y Jesús dice, si a mí me han tratado así, ¿cuánto más cree usted que le va a pasar? Lo mismo leemos también del Señor en el Evangelio de Juan. O sea, el mundo a mí me aborrece. Tengan por seguro que ustedes serán aborrecidos. Yo no estoy diciendo que es que aquel que anda haciendo pleito, que anda insultando y luego tiene, obviamente, consecuencias por ello y diga, es que esto que estoy padeciendo es porque soy cristiano. No, es porque usted está ofendiendo al prójimo. Usted no está conduciéndose como un cristiano. Por eso Pedro tendrá que aclarar en sus cartas, ¿no? El que padece como cristiano, ¿verdad? Porque no, si usted hizo algo y tiene consecuencias por ello, o sea, de eso usted no puede sacar la bandera diciendo es que soy cristiano. Eso no es el sentido. Pero lo que el Señor está diciendo es, aún conduciéndose rectamente, precisamente por conducirse rectamente como cristiano, por identificarse como uno que me ama, que me sigue, usted será aborrecido. Empezando por el hogar, el resto de la familia, amistades, trabajo, hay consecuencias. Hay consecuencias. Sin duda la vivieron muchos que fueron antes que nosotros en esta persecución, en esta oposición que el Señor les anunció, pero sigue siendo verdad hasta el día de hoy, porque en muchos países, aquellos que son descubiertos como cristianos, son perseguidos, son asesinados, son encarcelados. Nosotros no vivimos eso como lo viven esos hermanos. Pero lo que quiero decir es, algo tiene que ocurrir. O sea, no puede ser que nunca nosotros no tengamos ninguna consecuencia por causa de la fe. Si somos verdaderamente del Señor.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Vemos otro ejemplo de cómo el Señor les dice que apliquen este principio de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si los están persiguiendo en esa ciudad, no se queden en esa ciudad. Otra vez, el libro de los Hechos nos da a nosotros el panorama. Matan a Esteban. ¿Qué hacen los creyentes? Muchos salen de Jerusalén. O sea, empezó la persecución ahí. Se fueron a muchas ciudades. Eso lo utilizó al final el Señor para que su nombre fuera anunciado en muchas regiones, para que así siguiera llegando el mensaje a muchas otras partes. Lo vemos también en Pablo con Bernabé, ¿verdad? Llegan los judíos, se oponen, sacuden sus sandalias y se van a otra ciudad. O sea, no se quedan ahí innecesariamente. Eso es prudencia. En la historia de la iglesia, después de este periodo apostólico, llama la atención que luego llegó a ser un debate entre los cristianos, cómo enfrentar la persecución. Es decir, habían unos que decían, si llegan por usted, entréguese. Mientras otros decían, no, o sea, yo sé que va a llegar el peligro, van a venir por mí, yo me voy. Y algunos pensaban que aquellos que hacían eso eran menos espirituales, o como, entonces usted no tiene fe en el Señor. Llegó a ser un debate, entregarme o no entregarme, ser mártir o no. Muchos llegaron a entender, como el Señor aquí nos dice, o sea, usted no tiene por qué buscar el hecho de que le maten así por mi causa. O sea, no, si le están persiguiendo puede huir a otra ciudad, pero el Señor está también anticipando que iba a llegar el momento en que iban a ser entregados. Ahorita no recuerdo el nombre particular de este mártir, también creo que padre de la iglesia, pero como les digo, se me está yendo el nombre, pero creo que lo que él hizo fue que huyó 3, 4 veces, y como que ya en una ocasión dijo, ya está eso. O sea, entendió que ya ese era el momento. Ya, aquí el Señor me está llamando a dar mi vida por él. Nos conviene leer ocasionalmente la historia de la iglesia, leer biografías, leer acerca de mártires. Pero no pensemos que el martirio en sí mismo sea lo que nosotros tenemos que buscar para decir que así es como vamos a glorificar al Señor. No, nosotros estamos llamados a glorificar al Señor con nuestras vidas todos los días, cada día, en todo lo que hacemos. Si comemos o bebemos, hacer todo para la gloria de Dios. Absolutamente todo para la gloria de Dios. Y si llega un momento en que en efecto tuviera que llegar la persecución para nosotros de dar la vida, aún eso también lo haremos de manera que la gloria sea para Dios. Y si no llega de esa manera, pues llegará de alguna otra enfermedad terminal, la ancianidad, que aún así en la ancianidad, en nuestras dolencias, podamos nosotros honrar al Señor. Amén. Sin embargo, el versículo dice algo más. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué notan en ese versículo? ¿Qué lo podría poner a uno a reflexionar? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuándo pasó eso? ¿O ya pasó? ¿O no ha pasado? Bueno, en cuanto a refiriéndose a lo que el Señor les estaba anunciando, ya eso sucedió. ¿Pero vino el Hijo del Hombre? Ah, sí, la segunda. Sí, ya.
Ya. Sí, tienes razón. ¿Qué sucede? Esa expresión, hasta que venga el Hijo del Hombre, ¿a qué nos suena? A la segunda venida. Y el cumplimiento, pues ya. El cumplimiento, ¿verdad? O sea, cuando venga el Hijo del Hombre. Amén. Sin embargo, lo que el Señor está hablando aquí es de los 12 yendo a las ciudades de Israel. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo aún no ha venido por segunda vez. Entonces, hay algunos que dirán, bueno, es que aquí el sentido de la frase no es hasta que venga el Hijo del Hombre, sino hasta que el Hijo del Hombre los alcance. O sea, como diciendo, ustedes vayan primero que yo, predicando, yo voy a morir, resucitaré y luego iré a ustedes. Algunos dicen y lo resuelven así. Sin embargo, hay un problema. Porque cuando usted lee Mateo, estas expresiones, esta expresión, venga el Hijo del Hombre, no pareciera como referirse como al Señor alcanzando a alguien, sino precisamente como al Señor viniendo. Vean, por ejemplo, Mateo capítulo 25. Versículo 31. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria. Es una expresión muy similar. Ahora, aquí no hay ninguna duda. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, es definitivamente la segunda venida del Señor. Cierto. También vemos en Mateo 24:30, un capítulo atrás, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con cielo, poder y gran gloria. O el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos que hay varias expresiones escatológicas asociadas a esa frase. Yo no creo que la dificultad de este pasaje se resuelva diciendo que es que el Señor está hablando que una vez resucitado, luego se le apareció a los discípulos y que en ese sentido los alcanzó cuando ellos estaban en esa labor de predicar en otras ciudades. ¿Por qué? Bueno, porque primero, realmente ellos no salieron de Jerusalén hasta después de Pentecostés. O sea, el libro de los Hechos nos confirma que ellos no se movieron según la instrucción del Señor, ¿verdad? Permanezcan aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ellos no estaban yendo realmente de ciudad en ciudad después de la resurrección del Señor, sino el Señor sí se les apareció, pero ellos no andaban de ciudad en ciudad. Entonces, no es una solución. La gran pregunta que queda es entonces, ¿de qué está refiriéndose esta venida? Y entonces, ¿cómo deberíamos nosotros entender estas persecuciones que se leen aquí? Sabiendo que está siendo dirigido a los apóstoles, definitivamente tenemos que decir, esto fue en la época en que los 12 todavía estaban. Lo que queda por resolver es cómo vino el Hijo del Hombre. Y es aquí donde yo les digo, simplemente voy a dar una pincelada de las alternativas. Y he estado meditando, sí, particularmente dedico otro estudio un poco más amplio solamente a este versículo, o si pudiéramos ser lo suficientemente pacientes y el Señor nos concede la vida también, hasta que lleguemos a Mateo 24. Pastor, ¿pero por qué tan adelante? Bueno, porque es que en Mateo 24 el Señor va a contestar la pregunta de los discípulos. Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal tendremos de tu venida? Y ahí se abre todo un estudio escatológico. Bueno, en particular, para los que vamos a los lagos, saben que el pastor Eduardo ha iniciado con el Apocalipsis, pero evidentemente es el único libro que nos habla de los últimos tiempos y de lo que será al final. El Evangelio de Mateo contiene muchas referencias de este tipo. ¿Y cómo las vamos a entender? En particular cuando lleguemos a Mateo 24. Bueno, este es uno de estos casos. Una alternativa escatológica es entender que estas persecuciones que el Señor mencionó se dieron cuando cayó Jerusalén en el año 70 después de Cristo.
y que esta venida del Hijo del Hombre no es una referencia de la venida en el sentido de la segunda venida, ¿verdad? La segunda aparición del Señor, sino que es la venida del Hijo del Hombre en el sentido del juicio. Es decir, lo que le ocurrió a Jerusalén en el año 70, ese fue la venida del Hijo del Hombre en juicio. Una pista puede estar en este versículo que he leído en Mateo 24, ¿verdad? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué fue el diluvio? El diluvio fue juicio. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hay algunos que entonces también entienden Mateo 24 como diciendo el Señor, ¿cuánto serán estas cosas? O sea, porque el Señor les dice, yo les digo, no va a quedar piedra sobre piedra este templo. Entonces lo que el Señor está diciendo ahí es en referencia a la caída de Jerusalén en el año 70. La pregunta para otros entonces que plantean es, pero es absolutamente todo lo que el Señor está diciendo aquí en Mateo 24, absolutamente todo solamente aplicable a la caída del año 70 o hay algo más, o si hay un sentido de la segunda venida de Cristo. Esa es otra posición que dice, bueno, de Mateo 24 hay una parte que se cumple en la caída de Jerusalén y hay otra parte que se refiere a la segunda venida como tal, como la entendemos de Jesús. Quienes no comparten esto, pues dirán algunos que Mateo 24 está hablando desde los últimos tiempos, que eso no tenía que ver con la caída de Jerusalén. Obviamente es más tirado del lado dispensacional y que el asunto de que algunos son dejados y, ¿verdad?, como en el sentido como del rapto y demás, tratarán de verlo de esa manera. Esta no es una postura que yo entienda que se pueda aplicar de este pasaje. Otra posibilidad es entender que si bien esta persecución que menciona el Señor será aquella que se dio hasta la caída de Jerusalén, Él vino no solamente en el juicio, pero también se vino a ellos en su presencia, como les prometió al final también en Mateo 28, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Es decir, el Señor está diciendo, yo los voy a visitar. Es decir, viene el juicio, y que esto, se podría decir, es el anticipo de esa segunda venida de Cristo que todo creyente espera. Que puede decir, yo sé que mi Señor volverá. Por eso era que les decía, hay una dificultad interpretativa, ¿sí? El versículo 23 es clave para algunos, según cuál sea la persuasión escatológica, es decir, sea dispensacional, sea premilenial, es decir, que cree que hay un milenio, o sea amilenial, entiende que no hay un milenio, o sea un preterista, en el sentido de que todo lo que se lee escatológicamente en Mateo 24 ya pasó con la caída de Jerusalén. Es amplio el abanico, sí, pero le ruego al Señor que nosotros no perdamos la esencia de lo que aquí hemos leído. ¿Cómo sabemos nosotros que eso se cumplió? Leer el libro de los Hechos. Ahí veremos ejemplos de personas siendo llevadas ante las autoridades, personas hablando, siendo llenas del Espíritu Santo, personas dando su vida por la causa de Cristo, siendo aborrecidos por ser cristianos. ¿Qué para nosotros entonces? Bueno, he tratado de ir aplicando algunos aspectos particulares para nosotros. Pero finalizo con eso. Independientemente de que nosotros entonces tengamos que vivir una persecución como la que aquí el Señor describió para los 12, debemos saber que somos nosotros igualmente que ellos, no somos mayores que nuestro Maestro, no somos mayores que nuestro Señor. La vida cristiana enfrenta enemistad, enfrenta oposición, pero sirve a uno que ya ha vencido al mundo, sirve a uno que ya pasó por todo esto. Nuestro Señor Jesucristo fue acusado falsamente, fue enjuiciado
falsamente. Y a pesar de la oposición de las personas, no pudieron contra la causa del Señor. Él se levantó victorioso de la muerte, ha ascendido y está hoy a la diestra del Padre, y nosotros le aguardamos. El Hijo del Hombre vendrá. Eso no debe quedarnos dudas a nosotros. Sea que lo lleguemos a ver en esta vida, o sea, si el Señor viniera antes de que nosotros muramos, y si morimos, igualmente tenemos la esperanza de que un día seremos resucitados en gloria para estar con Él. Amén. Que el Señor entonces bendiga su palabra. Vamos a orar.